Hola amigos de YouTube. En el video de hoy vamos a ver qué es lo que nos conviene comprar como primer instrumento de medición. La duda está entre si compro un multímetro o una pinza amperimétrica. ¿Por qué duda? Bueno, porque acá entran en juego varias cosas. Si ustedes piensan dedicarse exclusivamente a la electrónica, les convendría comprar un multímetro. Pero si son un poco toderos como yo, así que hacen de todo un poco, electricidad, motores, electrónica, ya les va a convenir más una pinza amperimétrica. ¿Qué diferencia hay entre estos dos componentes? Y yo les voy a explicar un poco también el manejo de estos instrumentos. Cómo medir todos los distintos tipos de componentes que podemos medir, así que a lo mejor el video se puede hacer un poco largo, pero por supuesto está orientado para a quien le interese sobre el tema. Vamos a sacar el multímetro y vamos a sacar la pinza amperimétrica. Este video, más allá de enseñarles a ustedes el manejo de estos instrumentos, es una revisión también de la pinza amperométrica Unité 211B, que hay diferencia con otras 211A también. Son sutiles las diferencias, pero las tienen. Vamos a ver por qué nos conviene más uno u otro. En la descripción del video le voy a estar dejando el enlace para la compra de esta pinza y pueden entrar a ver en la página de Light in the Box todo lo referente a esa página. Prosigamos con esta revisión. Aquí tenemos la pinza y sus respectivos cables. Tenemos también un manual, pero lamentablemente está todo en chino. Quien sepa chino está de parabienes, pero quien no sabe lo tendrá que buscar en internet, que está en inglés también por ahí, no hay ningún problema en eso. Vamos a ver qué es lo que puede hacer cada uno y vamos a comparar para ver qué les puede interesar más a la función que va a cumplir cada uno de ustedes, es decir, a qué se va a dedicar. Antes que nada, quiero aclararle que este multímetro es una gama baja, digamos, es un multímetro no muy caro, accesible, y esta pinza amperométrica tiene un costo ya un poquito importante. Lo pueden ver cuando entren en la página, lo pueden ver también al costo, pero es un instrumento excepcional. Ya van a ver por qué. Comencemos. ¿El multímetro puede medir voltaje de alterna? Sí. La pinza amperométrica también. El multímetro mide voltaje de continua, la pinza también. El multímetro mide corriente en continua, sí, pero con sus limitaciones. La pinza amperométrica mide corriente en continua, sí, y con más prestaciones que el multímetro. Ya más adelante veremos por qué. El multímetro puede medir diodos y resistencias, sí. La pinza amperométrica puede medir diodos y resistencia también. Lo puede hacer perfectamente. Este multímetro tiene zumbador o buzzer cuando uno quiere medir continuidad. La pinza también lo tiene. El tester o multímetro puede medir ganancias en transistores y la pinza no. Por eso yo les decía que de acuerdo a lo que lo van a usar, pueden elegir una cosa u otra. La diferencia mayor es que el multímetro puede medir corriente, o sea, amperaje, pero solamente en corriente continua. La pinza lo hace en corriente continua y corriente alterna. El multímetro, para medir corriente, es necesario que nosotros cortemos el cable, interrumpamos el circuito y lo pongamos en serie con el multímetro. Y tenemos los riesgos de equivocarnos con un amperaje demasiado grande y quemarlo. La pinza amperométrica lo hace poniendo solamente alrededor del cable sin contacto alguno con la corriente, podemos medir el amperaje. El multímetro podría medir, por ejemplo, tensión en un cable sin contacto. No lo puede hacer. La pinza amperométrica sí. Esta pinza en particular sí lo puede hacer. Detecta por inducción los campos eléctricos y puede determinar si está más cerca o más lejos.
Tiene muchas ventajas la pinza sobre el multímetro para el que le gusta hacer de todo un poco. Pasemos ahora a las comprobaciones de las mediciones. Siempre colocaremos el cable negro en el común y el cable rojo a donde dice volt o miliampere en el multímetro para poder usarlo. Y lo mismo tenemos que hacer con la pinza amperométrica si vamos a medir eso. Y acá quiero que vean un detalle, el grosor que tiene el cable de un multímetro, la aislación que tienen y el de la pinza amperométrica. Esto está preparado para mayor corriente, mayor voltaje. Fíjense en un detalle aquí en las puntas que van a ir en contra de la pinza, que va el enchufe banana. Tienen unas tapitas para evitar que cuando no estén colocados se oxiden o entre humedad ahí. Ese es el primer detalle. Luego tenemos aquí en las puntas, si ustedes ven, asoma muy poquito la punta, porque esto está pensado para trabajar en voltajes altos, en tableros, en lugares en que si tenemos las puntas descubiertas, como en este caso, se puede estar tocando a la vez la parte de contención y alguna parte de masa que esté cerca, porque hay mucha parte descubierta. Si ustedes se fijan en los cables de la pinza, apenas si tienen la puntita descubierta. Si necesitan más, esto se saca un protector y queda una pinza normal. Nosotros acá lo vamos a usar sin esto para que sea más fácil las mediciones. Antes de eso, vamos a empezar a conocer un poquito la Unit 211B. Van a ver ustedes que aquí tenemos un selector cuyo centro ahí en este momento está en apagado. Tenemos un display, tenemos una tecla selectora, una tecla de cero y una tecla de retención de lectura y de iluminación del tablero. Una de las cosas muy importantes que tiene esta pinza es que es True RMS. ¿Qué significa esto? Que mide el valor eficaz en la corriente alterna, tanto sea en amperaje como en voltaje, cosa que el multímetro no lo hace. El valor eficaz es porque a veces la onda no es pura, no es una onda limpia, porque hay ruidos, en el caso de cuando se miden que hay LED o que hay corriente alterna, bobinas, se desfasa un poco la onda y la medición a veces no es exacta. Con esto sí lo es. Dentro de la precisión del equipo, la medición va a ser exacta. Vamos a ver ahora lo primero, que es medir voltaje en alterna o continua. Ahí lo está diciendo. Acá mide voltaje en alterna, continua y sirve para medir hertz. Vamos a iluminar el visor, que también lo hace manteniendo la tecla Hold apretada hasta que el visor se ilumine. Entonces así se ve mejor cuando está un poco oscuro. Acá hay suficiente luz, pero lo podemos hacer de esa forma. Ahora vamos a conectar aquí el cable negro en la entrada negra o negativo o común. Y aquí el positivo. Si ustedes se fijan aquí, nos está indicando corriente alterna. Está en automático porque regula la escala directamente, puede medir 1 voltio hasta 600 voltios en un mismo rango, porque tiene una escala automática, el multímetro no la tiene. Vamos a ver entonces, ahora traemos un cable. Lo conectamos a la tensión, 220 voltios. Ahora vamos a meter en un cable y en el otro. Y nos está indicando 230 voltios, 229, que es lo que hay normalmente en esta época del año. En verano se cae a 220, 225, porque hay más consumo. Otra de las funciones que podemos hacer es medir los hertz. Para eso debemos seleccionar aquí y apretar hasta que aparezca la palabra hertz. No sé si ahí lo alcanza a tomar, la palabra hertz. Y ahora metemos nuevamente como si midiéramos la tensión normal. Observen que ahí ya está marcando algo cuando ponemos. Y ahí 49,97
unos 28 porque esos son los hertz que hay en estos momentos. Acá la tensión en la Argentina es 50 Hz, pero siempre pueden variar. Aquí tenemos 49,97, prácticamente 50 Hz. Y ahora vamos a aprovechar a medir en continua también. Vamos a cambiar a corriente continua. Observen ustedes ahí, DC, directa corriente. Tiene el rango en automático. Tomamos una pila común de 1,5 volts. Tocamos el negativo con el negativo de la pinza y aquí el positivo. Automáticamente nos da 1,6. Esta pila es nueva, recién sacada de la caja y es lo que toman cuando están nuevos, entre 1,5 y 1,6. Con esto habremos cumplimentado el primer punto, voltaje de alterna y voltaje de continua y los hertz. Pasemos al segundo punto. ¿Qué nos mide aquí? Podemos medir diodos, podemos medir capacitores, que es muy importante esto, medir el valor de los capacitores, y podemos medir el zumbador. Ahora pasaremos al segundo punto, en la cual podemos medir resistencia, la medida la da en ohmios, podemos medir capacitores, la capacidad de un capacitor, y el zumbador o buzzer. Para hacerlo debemos seleccionar, aquí ustedes van a poder ver que le va indicando, ahí está en ohmio, apretamos, acá es para medir diodos, y aquí para capacitores, y aquí para medir resistencias. Vamos a empezar con las resistencias, y ustedes dirán, ¿por qué recién no tenía guantes y ahora me los pongo? Me los pongo simplemente porque las manos no están acorde al video, están deterioradas por el frío, por el uso propio de los años, y queda mejor con guantes para manejar un instrumento tan delicado como este y no desentonar en la filmación. Bien, vamos a ver, aquí tenemos un par de resistencias. Vamos a medir esta que tenemos aquí, que es marrón, rojo y negro, o sea que es 12 ohmios. Vamos a medirlo ahora y vamos a ver qué medida acusa. Ponemos aquí y ponemos aquí. Entre el rango 11.9, 11.8. Las resistencias tienen un 10% de tolerancia, así que estamos perfectamente dentro del rango. De los 12 ohms da 11,8, está perfecto. Acá tenemos una de 5 ohmios, es muy chiquita. La vamos a medir y vamos a ver los resultados. 5 ohms clavados, exacto. 5 ohms, justo. Vamos a medirla con el multímetro también. Vamos a ver qué nos da. Con el multímetro 5,8, ya no es tan preciso. Acá debo aclararles que un multímetro es de 2000 cuentas más o menos, que es decir, cómo puede hacer la precisión, la coma, los decimales, mientras que la pinza es de 6000 cuentas. Tiene una muy buena precisión. El tester está todo arriba del 2% de margen de error, y la pinza en algunos casos tiene 1,5, 0,7, o sea que tiene muy buena precisión. Como pudimos ver, marca perfectamente y el tester ya no tiene mucho caso porque va a ser todo lo mismo. Vamos a medir esta que es de 18K. Esta es una resistencia de potencia. 18,05, perfecto. Está en una medición justo, prácticamente no hay diferencia. Y aquí tenemos una de 39 ohms. Vamos a ver qué nos marca. 39.14, o sea 39 también exacto. Ahora vamos a medir un diodo. Para medir diodo cambiamos aquí. Ahí está el símbolo del diodo.
medimos, hacia un lado nos tiene que dar continuidad y hacia el otro no. Ahí nos marca punto 450 y si ponemos al revés no debiera marcarnos nada porque si no estaría en corto el diodo. 0 directamente. Y si para este lado no marcara nada es porque el diodo estaría abierto. Pero en este caso marca 449, 450 volt, punto 450 voltios. Nos queda medir la continuidad. También es muy útil, ya sea que lo hagan en electrónica o electricidad. Y tenemos que pasar a donde tiene una especie de parlantito, que es el que hace el ruido. Entonces aquí ustedes van a notar el ruido, que hay continuidad. En este caso tenemos un fusible, lo medimos y como ven marca 0 ohm o 0,4, tiene muy buena precisión en esto. Y lo importante de esto, cuando tengan una pinza o un multímetro, es que sea rápido el pitido, porque a veces hay que medir varias cosas y uno la está siguiendo una pista y hay algunos multímetros que es lento para tomar. Este es casi instantáneo. Observen, hay otros que hay que poner y esperar un segundo a lo mejor para que tome la lectura. Para el capacitor, ahí en el mismo lugar donde está, apretamos acá hasta que veamos que nos indica en faradios. Ahí lo tenemos, la F de faradio es para medir capacitores. Vamos, siempre que midan un capacitor deben descargarlo, que no tenga tensión en su interior porque podría dañar la pinza. Así que se puentean las puntas del capacitor y se descarga. Aquí tenemos uno de punto 47 y lo vamos a medir y vamos a ver qué nos marca. 47.47, exacto. Está excedido un mínimo, pero es la tolerancia del capacitor. Ahí levantándolo se va a ver un poquito mejor. Vamos a medir nuevamente. 47.47. Vamos a medir este que es de .685. Perfecto. Más precisión no se le puede pedir. Y ahora vamos a medir uno, que esto es de los lavarropas, de 16 microfaradios. Como el rango es automático, no hace falta cambiar nada. Puenteamos por las dudas y tocamos uno en cada uno. El capacitor es grande, se demora más en tomar porque tiene que completarlo. Y estamos en 15,83 contra 16 que dice, pero los capacitores saben tener más o menos el 5% de error. O sea que uno de 16 puede tener más 0.08, puede tener 16,8 o puede tener 15,2. Y aquí estamos exactamente en 15,83, está prácticamente a cero. También podemos medir continuidad, por ejemplo, ya la medimos recién, ahí está para medir continuidad con el pitido y vamos a ver en qué puede servirnos. Por ejemplo, aquí tenemos un micro switch y cuando apretamos nos indica que hay continuidad. Esto es muy útil a la hora de trabajar en electricidad también. Bueno, con esto hemos completado la otra parte y ahora pasaremos a lo que es más específico de la pinza, en el cual ya no nos va a hacer falta los cables, ya no necesita, que es para medir el amperaje. Recuerden que esto mide corriente alterna y continua. Así que vamos a pasar a medir miliamperios, por ejemplo, lo ponemos ahí, miliamperios, y por defecto entra ya en corriente alterna. Directamente vamos a medir miliamperios en corriente alterna. Acá vamos a conectarle un blocapuerta de un lavarropas
que tiene una resistencia interna para trabar la puerta cuando calienta, y le vamos a conectar aquí donde indica que ahí está la resistencia, le vamos a conectar. Para esto ahora, para medir, nosotros debemos poner de esta forma, abrazar el cable, y con eso ya tendrá la medición. La pinza acá debe calibrarse, debe ponerse en 0, en la posición en la que se va a usar. Es decir, si la vamos a usar así acostada, la calibramos ahí. Si la vamos a usar de costado, la calibramos en esa posición. Acá la vamos a usar así, así que apretamos el 0. Vamos a comenzar la medición. Ponemos, acá conectamos y ya vamos a tener un consumo. Al conectarlo acá. Y ustedes ven que hace unos pitidos y ahí comienza a marcar 20 miliamperios, 18. A medida que la resistencia se va calentando, va consumiendo menos. Es normal eso. En este caso 14,2, 13,8 hasta que llega a 11 más o menos, y bueno, ahí se estabiliza el consumo. Esta es la ventaja que tenemos, que no tenemos que abrir el circuito, simplemente sacamos y podemos medir perfectamente. Nunca hay que agarrar los dos cables porque se contrarrestan y no marca nada. Ahora vamos a usar otra función que no la habíamos visto, que es la NCD, que es el detector de presencia de campos eléctricos. Lo vamos a poner acá. Nosotros acá tenemos un campo eléctrico, tenemos un cable, esto está conectado a alguna parte, y ponemos ahí. La pinza nos va a marcar EF y nos indica que cerca todavía no hay ningún campo eléctrico, pero observen cuando yo arrimo esto, comienza a marcar una o dos rayitas según la distancia, y hace el sonido intermitente. Cuando acercamos más, comienza a acelerar el ruido con más frecuencia y pone una rayita más para que lo vean mejor. Ahí. Lo arrimamos más, y si ya lo ponemos casi tocando, nos indica ya el máximo, que está pegado prácticamente, la tensión ya está ahí cerquita. Si desconectamos, automáticamente cesa. No necesita ningún tipo de contacto, por lo tanto es muy seguro para hacer este tipo de medición, saber si tiene tensión un cable. A ver, observen esto acá. Ustedes no lo van a ver con la cámara en el primer plano, pero miren. Lo pongo ahí, sientan el ruido, la intermitencia. Ese es el neutro, de ese lado del enchufe. De este lado, observen las 4 líneas y el sonido de que ahí es la fase. Miren. Es impresionante cómo detecta aquí a través del plástico, y eso se da en cualquier toma corriente, no hace falta poner un buscapolo, lo hace todo automático. Y ahora vamos a medir corriente, como medimos acá, pero ya con una lamparita. Esto es una batería de 6 voltios y el foco es de 12, pero lo mismo nos va a servir, algo va a prender. Vamos a medir la corriente, lo ponemos aquí en 6.000 miliamperios, que sería hasta 6 amperios. Nos fijamos acá que ahí está en corriente alterna, pasamos a corriente continua. Conectamos y nos marca 1345 miliamperios, o sea que 1 amper con 3. Por supuesto se va a ir yendo a menos, pues está prácticamente descargada. 1331 está estable en este momento. Sacamos así, deja de marcar, volvemos a conectar y nos sigue marcando lo mismo. Y ahora también vamos a aprovechar a medir el consumo de un motor. Vamos a conectar el capacitor, en este caso rojo y amarillo al capacitor, y el otro va a ir a la fase. Y en uno de estos cables de la línea vamos a medir la corriente en amperios. Vamos a poner
en 6000 miliamperios, o sea 6 amperios. Y vamos a conectar. Ahí pueden ver el consumo. No sé si lo llegan a tomar. 1168, 1180. Y si cambiamos, $870, 880. Reales porque es True RMS, recuérdenlo en todo momento a esto. También vamos a hacer un saludo para José Carlos Giafelici de Paraguay y Pablo Rey de Longchamp, Buenos Aires, Argentina. Para estas dos personas vaya un saludo enorme de Canal El Angelito y del mío propio. Y felicitaciones por haber llegado hasta esta instancia en este video que es un poquito extenso, que han llegado hasta aquí para ver su saludo. Bueno amigos, han visto ya un poquito las bondades de la pinza esta, que nos puede brindar, y ustedes ya decidirán qué artículo comprar. Desde ya les digo que para el principiante o el que va a hacer de todo un poco, es más conveniente la pinza. Vamos a ver algunos detalles más, que es, por ejemplo, aquí la están viendo, tiene 175 milímetros de largo, prácticamente cabe en la palma de la mano, 60 de ancho y 34 de espesor. Pesa en total 170 gramos solamente, o sea que lo puede llevar en cualquier bolsillo o enganchado en alguna parte con la misma pinza que tiene. Es muy livianito para trabajar cuando estamos, que estamos por ahí, no en un banco de trabajo, sino en campo. Es muy práctica porque prácticamente cabe en la palma de la mano. Y también, si nos olvidamos de apagarla, a los 15 minutos, para preservar las pilas, se apaga sola, tiene autoapagado. Lleva 2 pilas de 1,5 volt AAA. Están de aquí, simplemente se saca ese tornillito, la pueden cambiar perfectamente sin acceder a nada. Bueno amigos, espero que este breve, digamos, presentación o tutorial también, si así quieren llamarlo, les haya disipado alguna duda, quiero que comprar a la hora de empezar a comprar instrumental de medición. Y también agradecerle a la firma Light in the Box que nos mandó esta pinza para que se las muestre a ustedes, que realmente yo cuando les muestro algo es porque estoy convencido de que anda bien, si no, no me desgasto en alabar algún instrumento o algún aparato si no es de mi completo agrado. Así que tengan la plena seguridad, esta va a ser mi juguetito preferido, su tamaño, más fácil de llevar. Yo tengo otra de esta marca también, pero es más grande y no mide corriente continua. Les estoy dejando el Instagram aquí y recuerden que en el ángulo superior derecho de sus pantallas va a haber enlaces a videos relacionados o algún otro que yo quiero recomendarles. Bueno amigos, recuerden de darle dedito arriba, suscribirse, recomendar el canal, que todas esas acciones ayudan a mantener mejor posicionado el canal en internet. Amigos, será hasta que nos veamos.